no solamente era un asunto de la economía del bloque socialista, para Ifigenia en realidad se practica mucho en muchas otras economías desarrolladas, como lo fue en Francia, en Japón, entre otras. Desde aquellos años, Ifigenia, para ella era muy importante, y la cito, reconocer que no toda la asignación de los recursos económicos debe obedecer a los principios de lucratividad, sino que una parte de ellos debe de ser manejada con la finalidad de satisfacer directamente las necesidades colectivas más apremiantes, tales como educación, salud, seguridad social, habitación popular, etc. Acabo con la cita. Pero Ifigenia no solamente terminó aquí, su gran trayectoria académica, sino que convirtió su lucha teórica e ideológica también en lucha política. Las inquietudes de cambio económico muy pronto la encaminaron hacia la lucha política, coincidente con dicha transformación hacia el desarrollo, consciente de que dicha transformación hacia el desarrollo requiere de lucha organizada. Rápidamente Ifigenia participa en la política, ganando puestos de elección popular y especialmente desarrollando una visión de transformación democrática en temas tan relevantes como la democracia al seno del partido, la construcción y consolidación de la democracia en el partido, el cambio democrático y la reforma del Estado, la equidad y la participación de las mujeres en la construcción democrática. Ifigenia por ello escribe en 1994, hace ya más de 20 años, es necesario vincular los conceptos de democracia, legitimidad y equidad con la seguridad nacional, lo cual implica que el Estado no es el instrumento del poder a través del cual un partido, un grupo, una plutocracia o una facción establece su dominio, porque el objetivo es precisamente maximizar la participación directa de la población en la formación de políticas, en la toma de decisiones, en la generación y disfrute de la riqueza, todo ello mediante los instrumentos constitucionales que establecen la legitimidad, la división de poderes y desde luego teniendo como fundamento el respeto al voto. A lo mejor por eso no avanzó la propuesta de otorgarle la medalla Belisario Domínguez. Ahí termino la cita. En la construcción de un Estado democrático, la participación de las mujeres en condiciones de equidad de género es fundamental. De ahí que para Ifigenia Martina la acción política de las mujeres no puede ceñirse a la contienda electoral por alcanzar puestos de elección popular o bien la lucha reivindicativa para alcanzar un plano de equidad jurídica. Por más importantes que estos espacios son para la lucha política y las reivindicaciones de equidad, deben de estar acompañadas por la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Un nuevo modelo económico se impuso en nuestro país desde los años 80 como consecuencia de la crisis de la deuda externa. Ifigenia tomó partido desde entonces muy claramente en favor del pueblo. Y en favor de la lucha contra las políticas neoliberales. Y desde entonces, Ifigenia empezó a considerar varios asuntos cruciales para el desarrollo nacional, entre otros los problemas que genera la autonomía del Banco Central y la pérdida de la soberanía monetaria, los problemas que genera la irrestricta participación de la empresa privada en sectores estratégicos como los servicios financieros y la energía, los problemas que se generan con la apertura indiscriminada que descapitalizó y destruyó parte del sector del tejido productivo en el país. El modelo neoliberal no solo no ha sido exitoso para promover el crecimiento y menos aún para alcanzar una distribución del ingreso menos desigual, por el contrario, este modelo se sostiene en la instrumentación casi permanente de políticas restrictivas que han llevado al estancamiento productivo, a la mayor concentración del ingreso y al aumento permanente del excedente que se envía al extranjero a través del intercambio comercial desfavorable, elevados montos de intereses por concepto de deuda, crecientes dividendos y utilidades de todo tipo. No puede tener éxito un modelo económico que merma mediante dichas transferencias el excedente y la capacidad de inversión y de acumulación nacional.
Finalmente, quiero destacar que en la obra de Ifigenia Martínez encontramos el análisis y las propuestas de qué hacer en nuestro país vienen de la mano. Aunque en nuestros días ha sido muy abandonada esta tradición del trabajo del economista, cuya práctica profesional incluía proponer escenarios alternativos y diversos caminos de solución de los procesos analizados. Sin embargo, en la obra de Ifigenia casi no podemos encontrar en su trabajo el intento de un puro ejercicio de la mente, de una exploración analítica o discusión teórica meramente de por sí. Todas sus inquietudes de indagación científicas están guiadas por la búsqueda de soluciones, de propuestas, de políticas alternativas, de programas de reforma. Sensatez, institucionalidad, factibilidad caracterizan sus diferentes propuestas, desde aquellas relacionadas con las políticas sociales hasta las relativas al problema de la deuda externa y la reorganización del sector eléctrico. Pero particularmente ello se expresa en sucesivas ocasiones en que ha trabajado con destacados colegas para la elaboración de los programas económicos del Partido de la Izquierda. Por generaciones, el trabajo científico y político de Ifigenia Martínez continuará siendo un ejemplo de congruencia y compromiso para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Maru. Le solicito ahora al profesor Emilio Sacristán Roy, quien es también académico de número de la Academia Mexicana de Economía Política, que haga uso de la palabra. Yo nada más voy a recordar que en este salón, en esta, se hizo una lucha muy tesonera por nuestra entonces directora, que no la querían reconocer la tercera y cuarta fila como directora. Una lucha por la reforma del plan de estudios, una lucha tesonera, que se reformó el plan de estudios gracias a esta directora. Se reformó el plan de estudios, se modernizó el plan de estudios. Una lucha que dio, todos nosotros estábamos aquí detrás de ella luchando. Tercera y cuarta fila no nos negaban, ¿verdad? No pudo ni siquiera nombrar a David Ibarra como director de estudios superiores. Y sin embargo el plan de estudios se modernizó. Y gracias a eso tuvimos una escuela mucho más moderna y luego una facultad. Eso es todo lo que quería recordar, porque fue una obra titánica de cuando fue Ifigenia nuestra directora de la facultad, entonces Escuela de Economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Creo que ya se ha dicho lo que en mi opinión son los aspectos más importantes del homenaje que el día de hoy estamos llevando a cabo a la maestra Ifigenia Martínez. Por un lado, una trayectoria muy interesante en el ámbito de no solo de la academia, sino del ejercicio de la profesión, y una gran congruencia con la formación recibida en esta facultad, y que podríamos decir que siempre se ha caracterizado por tratar de poner la economía al servicio de los intereses de la sociedad, de los intereses mayoritarios del pueblo de México. Creo que en el caso concreto de Ifigenia Martínez, la trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida, como bien ha dicho María Eugenia, es ejemplar y puede servir para inspirar a muchas generaciones de economistas mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres, dado que, por un lado, fue una de las primeras mujeres en obtener el título de economista, y habría que decir también de las primeras, no solo mujeres, sino también hombres, de los primeros economistas mexicanos en llevar a cabo estudios de posgrado en la Universidad de Harvard,
con maestros a los que ya se refería Maru. Fue un momento muy especial en la historia de la Universidad de Harvard, porque buena parte de lo mejor de la academia en economía del mundo se congregó en Harvard y en otras universidades de Estados Unidos, pero en Harvard de manera especial. Fueron los años en los que estuvo ahí Joseph Schumpeter, uno de los más grandes economistas que ha dado no solamente el siglo XX, sino la historia del pensamiento económico. Entonces tuvo el privilegio de tener maestros excepcionales en la Escuela Nacional de Economía, que se caracterizó a lo largo de los años 30 y 40 por tener además una muy activa presencia de aquellos que ya fuera con una formación original de abogados o ya los primeros economistas formados en las aulas, tuvieron una participación muy destacada en la construcción del México de los años de lo que después se iba a llamar el desarrollo estabilizador y el periodo de crecimiento económico más importante que ha tenido nuestro país y que hoy parece algo muy lejano, pero fueron los años en los que México creció a tasas del 6% anual, que bueno, en estos momentos nos haría mucha falta tenerlos. Ya de regreso en México, además de un muy destacado ejercicio profesional en las principales áreas de decisión económica del gobierno mexicano, su paso por la Escuela Nacional de Economía como profesora fue muy importante, formó a muchos estudiantes de economía y sus contribuciones a la investigación en un tema muy importante. Hoy hablamos mucho de él, pero en ese entonces no había recibido la atención que merecía y los trabajos de Ifigenia Martínez contribuyeron a ponerlo en el lugar que le correspondía en la reflexión sobre la realidad económica mexicana. Me refiero al tema de la distribución del ingreso. Fueron muy importantes también. Emilio se refería a una de las contribuciones, no la única, pero ciertamente una de las más importantes que tuvo la maestra Ifigenia Martínez a lo largo de su periodo como directora de la Escuela Nacional de Economía. Yo destacaría también el hecho de que a ella le tocó dirigir a la Escuela Nacional de Economía en un periodo complejo para la universidad y para el país. Es el que se abre con la caída del rector Ignacio Chávez, coincide con el rectorado del ingeniero Javier Barros Sierra y le toca dirigir a nuestra escuela en los momentos muy difíciles que se vivieron durante el movimiento estudiantil de 1968, en el cual ella jugó un papel muy importante en defender hasta donde le fue posible a los entonces estudiantes de nuestra escuela. Incluso a ella le tocó la ocupación militar de Ciudad Universitaria y le tocó incluso salir de Ciudad Universitaria con los detenidos que en ese momento hizo la fuerza pública. Entonces es una trayectoria de servicio a la universidad y en particular a la Escuela Nacional de Economía, que también es muy meritoria y muy digno de recordar. Yo añadiría a la reflexión que hacía Emilio sobre el plan de estudios, que fue un plan de estudios que tuvo muchos aciertos, fue muy moderno para la época. Fue el primer plan de estudios semestral, además, porque la universidad comenzó a migrar de los planes de estudio anuales. Había un calendario anual a los planes de estudios semestrales, que en la actualidad la mayor parte de los planes de estudio de la universidad están organizados por semestres, pero la reforma que se llevó a cabo fue una reforma profunda en términos de impulsar una concepción más moderna del estudio de la economía, y creo que fue un ejercicio muy afortunado de reflexión, de discusión, de deliberación, del cual salió muy airosa la maestra Ifigenia Martínez. Y bueno, los años que siguieron en su vida profesional y en su participación política fueron muy activos. Como funcionaria pública, como legisladora, ha sido varias veces diputada al